Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tener la clase en la que vamos a discutir los conceptos fisiológicos que subyacen a la interpretación y ocurrencia del electrocardiograma. Entonces vamos a empezar, vamos a recordar muy brevemente algunos conceptos que tocamos la clase pasada. Vamos a recordar que existen dos tipos de potencial de acción. Los primeros ocurren en tejidos marcapaso. Vamos a recordar que los tejidos marcapaso incluyen al nodo SA, al nodo AB y en menor medida a las de His. Vamos a recordar que la curva que subyace a la despolarización de un tejido marcapaso va a tener fundamentalmente tres fases. Va a tener una fase 4 durante la diástole eléctrica, va a tener una fase 0 de ascenso durante la despolarización y una fase de repolarización o fase 3. Vamos a recordar que la fase 4 o diástole eléctrica va a caracterizarse por la ocurrencia de una corriente que se llama corriente IF. Esta corriente IF va a ser la que está motivada por los canales activados por hiperpolarización y por nucleótidos cíclicos, los cuales van a favorecer que se presente una despolarización progresiva, que una vez que llegue al umbral, ese umbral lo que va a favorecer es que se activen canales de calcio y sean los canales de calcio los que lleven a cabo la fase 0 del potencial de acción. Se empiezan a activar progresivamente canales de potasio mientras se inactivan los de calcio y eso va a dar lugar a la fase 3 del potencial de acción. Recordemos que en los tejidos marcapaso nosotros no vamos a observar ningún comportamiento parecido a aquellos de los que nosotros vamos a presenciar en el tejido de conducción o los tejidos atrioventriculares. Entonces, en los tejidos atrioventriculares nosotros vamos a observar un potencial de acción con algunas propiedades ligeramente diferentes. Recordamos que van a ocurrir dos fases más que nosotros no observamos en los tejidos de tipo marcapasos. Vamos a seguir teniendo una diástole eléctrica, vamos a seguir teniendo una fase 0, sin embargo esta fase 0 va a estar dada por ascenso rápido por canales de sodio. Vamos a tener una fase 1 de repolarización temprana, que está dada por inactivación de los canales de sodio y por la activación de canales de potasio de tipo TO, y vamos a tener una fase de meseta. Esta fase de meseta, junto con la fase de repolarización temprana, no van a estar presentes en el tejido marcapasos, ¿sale? Después vamos a tener nuestra fase 3. Esta fase 3 va a ser igual de repolarización. Y una diferencia importante es que no hay corrientes IF y aquí va a predominar corriente rápida de sodio. Entonces, INA va a ser muy importante y va a ocurrir sobre todo en la fase 0 del potencial de acción. Entonces, una vez que los tejidos marcapaso, de los cuales el más importante debido a su ritmicidad es el nodo SA, inicia un potencial de acción, nosotros vamos a ver que este se va a propagar de diferentes formas dentro del tejido miocárdico. Entonces, estamos viendo en esta primera imagen que cuando inicia una onda de despolarización en el nodo SA, esta va a transmitirse directamente hacia el nodo B a través de tres haces. Estos haces se llaman haces internodales y van a llegar entonces nuestra corriente al nodo AB. Los primeros haces van a favorecer la despolarización en primer medida o en primer lugar del atrio derecho. A través de una banda interatrial o el haz de Benkeback vamos a tener una despolarización del atrio izquierdo. ¿Sale? Recordar que hay un anillo fibroso y este anillo fibroso va a separar a los atrios de los ventrículos y va a proveer de cierta forma de un aislamiento eléctrico. Este aislamiento eléctrico es indispensable para que nosotros podamos tener una despolarización inicialmente atrial seguida de una contracción atrial y posteriormente una despolarización ventricular seguida de una contracción ventricular. Esta secuencia de eventos es crucial para que nosotros podamos mantener la función conductiva del corazón. Entonces, una vez que pasa nuestra corriente hacia el nodo AB, vamos a tener que ahora pasamos directamente hacia el septo. El septo interventricular se va a despolarizar característicamente de derecha a izquierda, ¿sale? Entonces, esta despolarización de derecha a izquierda va a favorecer que se despolarice completamente el septum. Una vez que se ha despolarizado completamente el septum,
nuestra corriente iónica se va a propagar hacia el ápex en primer lugar. Una vez que ya llegó hacia el ápex, vamos a tener que se va a propagar a lo largo de las fibras de Purkinje, y estas van a tener una característica muy importante. Y es que si nosotros recordamos las capas histológicas del corazón, nosotros tenemos que la capa más superficial se va a llamar epicardio, entonces le voy a poner aquí epi. Y la capa más interna se va a llamar endocardio, aquí le voy a poner endo. Y vamos a tener que la despolarización normal del miocardio va a ocurrir desde endocardio hacia epicardio. Esta despolarización que estamos viendo esquematizada en este punto va a ser muy importante porque va a originar un fenómeno eléctrico que va a explicar por qué las ondas T se ven como se deben de ver. Una vez que ya se ha despolarizado la mayor parte de los ventrículos, va a haber una última parte que se va a despolarizar al final, que es la porción posterior de la base del ventrículo izquierdo. Una vez que se han despolarizado completamente todos esos segmentos, vamos a tener que nuestro corazón se encuentra completamente despolarizado. Entonces, ahora vamos a tener o vamos a hacer un paréntesis importante. Como estamos viendo en los diferentes segmentos del corazón, y vamos a empezar desde aquí, vamos hacia abajo, nos vamos moviendo progresivamente hasta nuestro último segmento, que es donde los ventrículos ya están completamente despolarizados, nosotros estamos viendo que esa secuencia fue ordenada, y es además una secuencia que va a tener cierta dirección. Entonces, algo importante es que la secuencia de despolarización va a tener dirección. Va a tener un sentido. ¿Sale? Porque no solamente va a ser hacia cierto punto, sino que va a ser hacia cierto punto con cierto sentido. Y además va a tener cierta magnitud. Por ejemplo, hay vectores más grandes. Ciertamente, este vector es más pequeño que este vector, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de que van a tener dirección y van a tener sentido, además van a tener magnitud. Si ustedes recuerdan alguna clase de matemáticas o de física de su preparatoria, se van a acordar que todas estas propiedades pertenecen a una rama específica de las matemáticas que se llama vectores. Entonces, los vectores son un constructo matemático que tiene dirección, que tiene sentido y que va a tener magnitud. Entonces, si nosotros tenemos dirección, sentido y magnitud, estamos lidiando con un vector. Entonces, vamos a ver, aquí voy a dibujar con color rojo en nuestro miocardio, cómo se van a ver los diferentes vectores de despolarización ya todos juntos. Entonces, vamos a tener un vector que va a ir desde el nodo SA hacia el nodo AB. Esa es la primera secuencia de despolarización. Del nodo AB después va a pasar hacia el septum, y el septum, vamos, si recordamos aquí arriba, que se va a despolarizar de izquierda a derecha. Entonces vamos a tener una despolarización en esta dirección, de izquierda a derecha. Posteriormente vamos a tener una despolarización a lo largo del ápex, ¿sale? Después vamos a tener una despolarización desde endocardio hacia epicardio, ¿sale? Y eso va a favorecer una despolarización de la porción de miocardio o de la mayor cantidad de miocardio que va a tener nuestro tejido cardíaco. Entonces, esto va a tener vectores hacia los dos lados. Y finalmente vamos a tener una última despolarización que va a ser de la base. Ahora vemos que estos vectores van a ir hacia diferentes lados, o sea, van a tener diferentes magnitudes, van a tener diferentes sentidos. Sin embargo, si nosotros los sumamos todos y podríamos tener toda el álgebra vectorial y hacerlo para que ustedes vieran más o menos hacia dónde se dirige el vector resultante, pero podemos convenir que un vector resultante se pudiera ir hacia esta dirección. La mayor parte o los vectores más grandes apuntan hacia abajo. Entonces, este vector de despolarización se le llama eje cardíaco. Y este eje cardíaco va a ser muy importante al momento en que nosotros entendamos los fenómenos eléctricos del corazón. Entonces, el eje cardíaco va a ser crucial y va a determinar la forma en que nuestro miocardio se va a despolarizar y cómo nosotros lo vamos a leer. ¿Sale? Entonces, tenemos que nuestro corazón se va a despolarizar de una forma secuencial. Vamos a ver, y aquí voy a hacer una pequeña línea divisoria para que no confundamos los otros conceptos, que nuestro corazón se va a despolarizar de una forma secuencial. Si nosotros recordamos otro tejido que hayamos visto que se despolariza, es el tejido nervioso.
El tejido nervioso nosotros podemos medir la despolarización, por ejemplo, en el sistema nervioso central, a través de un electroencefalograma. El electroencefalograma, que lo voy a denotar con las siglas EEG, va a tener una propiedad muy particular, y es que si nosotros vemos un trazo de electroencefalograma, por lo general vamos a ver algo muy desordenado, y que por sí solo no nos va a dar mucha información. Y que cuando está desordenado nos va a indicar una actividad neurológica normal, la cual puede pasar a un ritmo alfa o puede pasar a un ritmo beta, y eso puede modificar de manera muy importante la forma en que se da la lectura, ¿sale? Sin embargo, en general, nosotros queremos que el electroencefalograma tenga cierto desorden. ¿Qué pasa cuando nosotros observamos, por ejemplo, un patrón de espiga punta de onda de 3 Hz? Este patrón es característico de una crisis de ausencia. Este patrón va a estar organizado, y cuando nosotros tenemos oscilaciones, por ejemplo, en este caso son oscilaciones tálamo-corticales, nosotros vamos a observar que nuestro electroencefalograma va a ser patológico. Entonces, en el electroencefalograma nosotros no buscamos orden, lo que buscamos es desorden. ¿Qué pasa con el electrocardiograma? Y aquí les voy a introducir al electrocardiograma, que lo voy a denotar con las siglas EKG. Nuestro electrocardiograma va a tener una propiedad ligeramente diferente, y es que como nosotros vamos a tener una despolarización secuencial del miocardio, nosotros vamos a tener ondas bien definidas y que nos van a indicar la secuencia de los fenómenos eléctricos del corazón. En cambio, si nosotros tenemos un trazo electrocardiográfico que se ve como esto, que pudiera ser característico de una fibrilación ventricular, entonces ahora nosotros nos pudiéramos estar enfrentando a un trazo electrocardiográfico patológico. Entonces, en el electrocardiograma nosotros buscamos orden. El desorden nos está indicando una alteración. En cambio, en el electroencefalograma, el desorden nos está indicando de cierta forma una funcionalidad. Esto no siempre es el caso, sobre todo una crisis tónico-clónica generalizada se puede ver muy desorganizada. Pero cuando nosotros vemos patrones organizados, casi siempre estamos viendo una alteración general en la función del sistema nervioso central. Entonces, si nosotros estamos viendo que estos fenómenos eléctricos son secuenciales, que nos van a dar un vector de despolarización del corazón, lo que nosotros queremos es tener una forma de medirlo. Y vamos a ver que es Einthoven en 1924 quien nos va a proponer una metodología para favorecer la medición del electrocardiograma. Y debido a esta metodología, Einthoven es galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que propone Einthoven? Einthoven propone que nosotros, para medir un vector de un corazón, necesitamos considerar un triángulo. Este triángulo va a tener un observador directamente en cada una de sus aristas. Entonces, este va a observar el corazón hacia acá, ¿sale? Entonces, aquí voy a poner como un ojito. Este va a observar el corazón hacia acá. Y este va a observar el corazón hacia acá. Basado en esa idea, poniendo aquí nuestro corazón en el centro, que lo voy a dibujar aquí con mis dos ventrículos, y no voy a dibujar los atrios, lo que nosotros estamos considerando es que necesitamos al menos 3 puntos de comparación. A estos puntos de comparación le vamos a llamar derivaciones. Y vamos a ver que hay 2 tipos de derivaciones. Vamos a tener derivaciones bipolares y vamos a tener derivaciones unipolares. ¿Cómo se ven las derivaciones bipolares y las unipolares? Vamos a pasar a esta imagen para entenderlas. Entonces, en esta imagen nosotros estamos visualizando en esta porción las derivaciones bipolares, las voy a denotar con B. Y en esta porción, las derivaciones unipolares. Entonces, nuestra derivación bipolar 1, a la cual le vamos a llamar D1, lo que nos va a comparar, en este caso, va a ser nuestro brazo derecho con nuestro brazo izquierdo. La cabeza de flecha va a indicar una carga positiva. Y entonces va a estar comparando un vector de corazón en esta dirección horizontal.
Posteriormente vamos a tener una comparación de nuestro brazo derecho con nuestra pierna, que va a ser un proxy de nuestra ingle, ¿sale? Y entonces a esta le vamos a llamar D2. Y finalmente vamos a tener una comparación de nuestro brazo izquierdo contra nuestra ingle, o nuestro pie en este caso. A esta comparación le vamos a llamar D3. Y entonces, toma y tomen que nosotros tenemos a D1, perdón, este es D2, tenemos a D1 y nosotros tenemos a D3. Y eso nos va a completar nuestras derivaciones bipolares, que van a hacer comparaciones entre sí. Aquí ya no lo mencioné, pero D2 y D3 van a comparar y van a tener la cabeza de su vector directamente hacia la ingle o hacia la pierna, ¿sale? Entonces, estas direcciones van a tener un sentido que nos va a indicar la comparación. Entonces, D1 va a ir precisamente de la derecha a la izquierda. Vamos a comparar la izquierda con el pie y vamos a comparar la derecha con el pie. Ahora, si nosotros tomamos ahora estas comparaciones y partimos desde los diferentes centros, y aquí vamos a ver que esto va a estar mejor ejemplificado acá, entonces ahorita saltamos hacia esta parte, pero primero quiero que lo ejemplifiquemos aquí en la imagen. Entonces, si nosotros agarramos y vamos a comparar el centro del corazón con cada una de las aristas, entonces partiendo desde acá hacia acá, partiendo desde acá hacia acá y partiendo desde acá hacia acá, nosotros podemos convertir estas derivaciones bipolares en estas derivaciones unipolares. Y entonces vamos ahora a ver brevemente las derivaciones unipolares. Vamos a tener que si nosotros hacemos una comparación directamente con nuestro brazo derecho, lo que nosotros vamos a tener es una derivación unipolar aumentada. Entonces van a ver que aquí dice A, V, R. A es aumentada, V es de unipolar y R es de derecho. Entonces, cuando nosotros comparamos nuestro corazón con el brazo derecho, lo que vamos a tener es una derivación unipolar aumentada, cuyo nombre va a ser A, V, R. Vamos a tener ahora una segunda derivación unipolar que va a comparar desde nuestro corazón hacia nuestro brazo izquierdo, y este se va a llamar AVL. Una tercera derivación unipolar que va a comparar nuestro corazón hacia abajo, hacia nuestros pies, y esta, como va a comparar hacia el pie, se va a llamar AVF, F de foot. Y entonces aquí tenemos nuestras derivaciones bipolares y nuestras derivaciones unipolares aumentadas. Esto nos va a ayudar a entender el plano vertical del corazón, ¿sale? Sin embargo, el plano vertical del corazón solo nos va a hablar de la parte de enfrente del corazón. Y esto pudiera no ser anatómicamente completo. Entonces, nosotros vamos a querer tomar ahora un plano horizontal del corazón. No solamente vamos a querer ver vertical, sino un plano horizontal, ¿sale? Y entonces, ahora vamos a tener derivaciones precordiales, ¿sale? Entonces, ahorita vimos las derivaciones bipolares, las derivaciones unipolares aumentadas, y ahora vamos a ver las derivaciones precordiales. Entonces, el objetivo de estas derivaciones precordiales es que nosotros podamos entender el plano horizontal del corazón. Y vamos a ver que estas derivaciones van a ser B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, ¿dónde vamos a colocar cada una de estas derivaciones? Primero, B1 lo vamos a colocar cuarto espacio intercostal. Muy característicamente, esto va a ser del lado derecho. Después vamos a pasar a nuestro lado izquierdo, ¿sale? Y del lado izquierdo, nuestra derivación B2, que está aquí, y ahora la vamos a tener aquí. B2, lo que nos va a medir, o la forma en que nosotros la vamos a colocar, es que nos va a hablar ahora de un electrodo que está colocado en el cuarto espacio intercostal, pero del lado izquierdo. Posteriormente, vamos a colocar no B3, sino que vamos a colocar B4. Y B4 va a estar del lado izquierdo, más o menos a la altura del quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular
del lado izquierdo. Entre B2, que está colocado, reitero, cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, y B4, que está colocado, reitero, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular del lado izquierdo. Entre B2 y B4 vamos a colocar ahora a B3, ¿sale? Posteriormente, voy a colocar aquí nuestra nomenclatura de que estamos aquí del lado izquierdo. En lugar de colocar ahora a B5, vamos a colocar a B6. Y B6 va a estar precisamente de nuevo en el quinto espacio intercostal, pues en la misma línea, pero ahora nos vamos a ir a la línea medio axilar. Entonces, B4, línea medio clavicular, B6, línea axilar media o medio axilar. Y entre B4 y B6 vamos a colocar a B5, ¿sale? Y entonces vamos a ver que estas derivaciones precordiales nos van a ayudar a ver desde diferentes ángulos al corazón. Y estos diferentes ángulos nos van a ayudar a entender. Rápidamente repasamos dónde se colocan las derivaciones precordiales. V1, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho. V2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo. V4, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular del lado izquierdo. V3, entre V2 y V4. V6, quinto espacio intercostal, línea axilar media del lado izquierdo. V5, entre V4 y V6. Entonces vamos a ver que debido a la forma en que están viendo el corazón desde diferentes ángulos, acá nosotros tenemos el atrio derecho, el atrio izquierdo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y vamos a ver cuando veamos la clase de la función de bomba del corazón, que el atrio derecho, que es este pequeño que está acá, perdón, el ventrículo derecho, que es este que está acá, va a tener una pared más delgada y por lo tanto la masa miocárdica no va a ser tan grande como va a ocurrir con el ventrículo izquierdo. Nuestro ventrículo izquierdo, como va a tener una masa más grande, pues vamos a tener que nuestro vector de despolarización sea así. Por lo tanto, y esto es muy importante, vean que la punta está viendo hacia B6. Y precisamente sucede que la onda más positiva, y esta es la onda más positiva, la onda más positiva ocurre en B6. Esto es por cómo B6 está viendo el vector de despolarización. En cambio, como la punta, que es la positiva, va a estar viendo lejos de B1, B1 va a tender a ser negativo, B2 también, y vamos a observar una transición conforme nos movemos a lo largo de las derivaciones precordiales. Pero ¿eso qué significa? Eso que les acabo de comentar. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Primero vamos a formalizar la idea del triángulo de Einthoven. Y entonces aquí tenemos nuestro triángulo de Einthoven. Recuerden, nuestra derivación va a ir del brazo derecho hacia el brazo izquierdo, la cabeza positiva va a estar hacia el brazo izquierdo. Nuestra derivación 2 va a ir desde el brazo derecho hacia la ingle o la pierna, y esta derivación 2 va a tener la cabeza positiva hacia la pierna. Nuestra derivación 3 o D3 va a ir directamente desde nuestro brazo izquierdo hacia nuestra pierna y la cabeza positiva va a ir hacia la pierna. Estas son las derivaciones bipolares. Las derivaciones unipolares parten desde el centro del corazón hacia los diferentes electrodos. Se llaman unipolares aumentadas porque van a permitir una comparación solamente con un segmento. AVR va a comparar desde el centro del corazón hacia el lado derecho. AVL va a comparar desde el centro del corazón hacia el lado izquierdo y AVF desde el centro del corazón hacia la pierna. Entonces aquí ya vemos un diagrama, pero quiero decirles desde dónde viene ese diagrama. Entonces tenemos nuestro triángulo de Einthoven, ¿sale? Y nosotros vamos a considerar el centro. Desde nuestro centro habíamos dicho que partía, por ejemplo, dirigido hacia el brazo izquierdo, una derivación, y esta derivación era AVL. ¿Qué pasa si nosotros tomamos y extendemos AVL? Ahorita le estoy extendiendo, este es AVL. Tenemos una comparación desde el centro hasta nuestro brazo derecho. ¿Qué pasa si nosotros extendemos esta comparación hacia acá? Tenemos una tercera que va desde el corazón hasta nuestra pierna. Nosotros extendemos esta hacia acá. Entonces tenemos AVR y tenemos AVF. Y ahora, estas líneas rojas de mi triángulo de Einthoven
que recordamos nuestro triángulo de Einthoven es este, ahora las voy a mover hacia el punto de intersección, ¿sale? Y las voy a poner en verde. Entonces, D1 es horizontal, perdón, D1 es horizontal y lo voy a poner aquí. D2, acuérdense, es este que tenemos nosotros aquí, y entonces ese lo voy a pasar más o menos en esta dirección. Este va a ser D2. Este va a ser D1. Y ahora D3, que lo tenemos aquí, lo voy a pasar de nuevo por el centro y entonces lo voy a tener más o menos en esta dirección. Ahora, si nosotros consideramos que este es un círculo y que tenemos nosotros diferentes separaciones de ese círculo y que el ángulo entre ABF y D1 es de 90 grados, nosotros podemos determinar que la distancia desde D1 hasta ABR va a tener aproximadamente, y esto lo voy a poner con rojo, esta distancia va a ser aproximadamente 30 grados. La distancia de acá a acá también va a ser aproximadamente de 30 grados. Y la distancia desde aquí a acá va a ser aproximadamente de 30 grados, ¿sale? Entonces, si nosotros establecemos este como nuestro punto de partida, y esto lo voy a poner en amarillo, podemos tener, por ejemplo, que D1 vale 0, que ABR vale 30, que D2 vale 60, que ABF vale 90, que D3 vale 120, que ABL en la cola vale 150 y que la segunda parte de D1 vale 180. Y entonces por convención, y esto es por convención, no es porque hay alguna razón específica hacia ello, si nosotros ahora vamos desde D1 hacia atrás, lo que nosotros vamos a tener es que ahora va a ir en signo negativo, entonces van a ir menos 30, menos 60, menos 90, acá ya no me ocupo para ponerlo, menos 120, menos 150. ¿Sale? Y esto está en grados. Entonces, esa extrapolación va a dar paso a este dibujito que está muchísimo más bonito que el que yo hice. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos que esta es D1. Después de tener ABR y la punta de ABR va a dirigirse hacia acá. ¿Esto por qué? Porque si recordamos, disculpen, moví la imagen, pero si nosotros recordamos, ABR tenía su cara hacia el brazo derecho. Por lo tanto, ABR va a tener esta dirección. Después vamos a tener a D2. D2, acuérdense que apuntaba hacia abajo, entonces por eso la cabeza está hacia acá. Después vamos a tener a ABF, y ABF, acuérdense, apuntaba hacia abajo, por eso la cabeza está hacia abajo. Después tenemos a D3, y D3 apuntaba hacia abajo, por lo tanto la cabeza está acá. ABL, que apuntaba hacia el brazo izquierdo, por lo tanto este está hacia acá. Y D1, que es la que está acostada acá. Este circulito de ejes derivado del triángulo de Einthoven nos va a ser de mucha utilidad ahorita que nosotros queramos interpretar el eje del corazón, ¿sale? Pero nada más, antes de pasar a ese paso, voy a escribir una ley importante, que es que el valor que toma D2 va a ser igual al valor que tome D1 más el valor que tome D3. A esta relación que tiene el potencial de D2 con el potencial de D1 y el potencial de D3 se le llama ley de Einthoven. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver cuál es la relevancia de esa ley. Entonces, vamos a ver hasta qué punto hemos llegado. Hemos comentado que la despolarización del corazón va a tener una cierta secuencia. Va a ser diferente en los tejidos marcapasos con respecto al tejido atrioventricular. Los fenómenos de despolarización del corazón van a seguir un orden. Ese orden es lo que va a determinar la fisiología normal del sistema de conducción cardíaco. Cuando se presenta un desorden, nosotros vamos a tener una alteración patológica. Debido a que existe un orden, nosotros vamos a tener que la dirección de la despolarización va a ser importante y por lo tanto va a generar un vector de despolarización. Nosotros podemos evaluar ese vector de despolarización a través de colocar derivaciones, las cuales van a medir las corrientes eléctricas extracelulares que comentamos
en el segundo video de la primera clase. Nosotros vamos a tener que Einthoven propuso 3 derivaciones bipolares, que es de 1, de 2 y de 3. Y a partir de ellas se propusieron las derivaciones unipolares aumentadas. ABR que apunta hacia el brazo derecho, ABL que apunta hacia el brazo izquierdo y ABF que apunta hacia los pies. También existen, bueno, importante recordar que las derivaciones bipolares y las unipolares aumentadas están midiendo la cara vertical del corazón. Si nosotros queremos ver la cara horizontal, nosotros vamos a utilizar las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales van de B1 a B6. Las colocaciones anatómicas ya las hemos discutido y van a permitir ver la cara horizontal. Si nosotros consideramos qué es lo que nos está ayudando a medir el triángulo de Einthoven, el triángulo de Einthoven va a guardar una relación estrecha. Esta se va a llamar ley de Einthoven, donde la corriente o la intensidad de la carga en la derivación 2 va a ser igual a la intensidad de la carga en la derivación 1 más la intensidad de la carga de la derivación 3. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que D2 va a estar generalmente en la dirección del eje del corazón, ¿sale? Entonces esto ahorita lo vamos a discutir con un poquito más de detalle. Entonces, como aquí está más bonito este dibujito, aquí voy a hacer algunos, voy a borrar esta sección para que no la tengamos, nada más acuérdense que este es el segmento y la ley de Einthoven la voy a pasar aquí arribita. Entonces aquí tenemos, recordar la ley de Einthoven, D2 es igual a D1 más D3. Entonces, ahora una cosa muy importante que debemos de discutir es qué papel tiene nuestro electrocardiograma como un determinante de la forma en que se despolariza el corazón. Entonces, aquí tenemos un modelo. Este modelo nos va a ayudar a entender cómo la forma en que nosotros estamos midiendo nuestra corriente eléctrica dentro del corazón va a tener una influencia en cómo se ven los trazos. Entonces, aquí lo que está ejemplificando la imagen, y esto lo voy a hacer con color azul, es que primero tenemos una célula A, una célula B. Recordar que hay sinapsis eléctricas, que son estas uniones comunicantes que van a permitir el flujo de carga desde A hacia B. Nosotros vamos a colocar en A y un electrodo en B. Y vamos a medir el potencial de acción. Este potencial de acción primero va a ocurrir en A y después va a ocurrir en B. Entonces tenemos que estos son, imaginemos ventrículos, tenemos fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y como va a haber un cierto retraso, después vamos a tener en B fase 4, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos dos trazos y ahora consideremos que si nosotros tenemos este trazo y después tenemos un trazo con un ligero retraso que va a ir más o menos de la misma magnitud y nosotros sustraemos las diferencias de todos estos puntos y lo queremos nosotros poner en función de la resta de esas dos diferencias, vamos a tener más o menos una curva que va a adoptar las siguientes características. Y esto es que recordando la ley de Ohm, donde la intensidad se debe a la diferencia de potencial dividida entre la resistencia total del sistema, vamos a tener que la diferencia entre estas dos curvas va a inducir un pico inicialmente positivo, ¿sale? Porque estamos hablando de una corriente de despolarización. Y posteriormente, si nosotros seguimos la medición, vamos a ver que en este segmento vamos a tener una carga negativa. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de corrientes de repolarización. Entonces, siempre que hablamos de corrientes de despolarización, y lo vemos desde el punto de vista correcto, aquí estamos viendo adentro de la célula, eso es muy importante, vamos a ver una corriente positiva cuando hay despolarización y una negativa cuando hay repolarización. Pero nosotros cuando queremos medir clínicamente el electrocardiograma no vamos a estar adentro de la célula, lo vamos a estar haciendo desde afuera, vamos a medir las corrientes externas, ¿sale? Y entonces eso va a dar algunas implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque todo va a depender de cómo lo veamos. Entonces voy a ponerles aquí un pequeño ejemplo. Imaginen que, bueno, hoy estoy grabando este video y es domingo, y entonces pasó lo que pasó en el metro el día de ayer, pues el metro no está funcionando. Pero cuando el metro funciona, imagínense que ustedes están parados, es una personita, y está parado al principio de un andén del metro, ¿sale?
voy a poner que el metro pasa con una línea azul. Entonces el metro está pasando en esta dirección. Entonces esta persona va a ver muy brevemente la cola y va a ver mucho tiempo la cabeza. Entonces la cabeza del metro o al conductor va a ser lo que más va a ver. Esta cabeza, si tiene carga positiva, lo que más va a ver esta persona es precisamente la carga positiva y solamente al final va a ver la carga negativa. Entonces, si esta persona fuera a graficar qué tanto ve al conductor y qué tanto ve la cola, lo que va a decir es, pues yo veo predominantemente la parte de enfrente del tren, porque la cola la vi hasta que llegó al final del andén. Entonces, si esta persona dibujara ese trazo, lo que diría es, yo primero vi al conductor, lo vi un ratito, luego lo dejé de ver, pero la cola la vi en realidad hasta el final, ¿sale? Entonces, en este caso, en esta figura estamos viendo la propagación del potencial de nuevo desde A hacia B, pero noten que ahora los electrodos están afuera de la célula. Aquí arriba estaban adentro de la célula. Entonces, ahora como estamos afuera de la célula, lo que estamos viendo es precisamente lo que está viendo esta personita cuando está viendo el andén del metro. Está viendo fundamentalmente lo positivo y no lo negativo, siempre que la cara positiva del electrodo esté en la dirección en la que se está moviendo el vector de polarización. ¿Sale? Pero ahora, ¿qué pasa en este otro punto? En este otro punto ahora, la persona va a estar parada. Voy a volver a dibujar a la persona. Entonces, la persona ahora, disculpen, va a estar parada precisamente en el centro del andén. Entonces aquí tenemos a la persona, aquí tenemos el andén, el metro vuelve a estar representado con una línea azul, la cabeza va a ser positiva y la cola va a ser negativa. Y entonces la persona va a decir, pues yo vi al conductor un rato, pero como estoy parado aquí en el centro, vi la cola al principio y vi la cola conforme fue pasando también cuando el metro salía del andén. ¿Sale? Por lo tanto, la persona vio tanto el principio como el final. Entonces, pudiera decir, como vi tanto lo positivo como negativo, yo no vi nada. O la otra cosa que pudiera decir esta persona es que vio un trazo que inicialmente era positivo e inicialmente era y posteriormente fue negativo. ¿Sale? Entonces, primero vi al conductor y después vi la cola del metro. ¿Sale? Entonces, vean la diferencia entre los trazos. Aquí tuvimos un trazo positivo y después negativo, y aquí tuvimos un trazo que pues parece que se canceló, o si sumas aquí de la misma magnitud del positivo que el negativo, pues sería lo mismo que una cancelación, pero lo estamos viendo desde diferente ángulo. Aquí una cosa importante fue donde se colocaron los electrodos. Los electrodos estaban parados justo en medio, de tal forma que vieron la misma cantidad de tiempo la carga negativa que la carga positiva. Esta posición perpendicular es fundamental para calcular el eje eléctrico del corazón. Y en un momento vamos a regresar a ella. Vamos a ver finalmente cuando la persona se para al final del andén. ¿Sale? Entonces tenemos la persona al final del andén, pero seguimos teniendo que nuestro vector o nuestro metro de despolarización sigue siendo acá, y que nuestra carga positiva sigue acá y nuestra carga negativa sigue acá. Entonces, la persona va a ver solamente, brevemente, al conductor. Y una vez que ve la cola, la va a ver al principio, pero también la va a ver conforme se va moviendo a lo largo de el andén. Entonces, va a ver conforme la cola vaya desapareciendo, así como desaparece esta línea. ¿Sale? Entonces, va a ver la cola mucho tiempo y la cabeza muy poco tiempo. Entonces, si le pedimos a esta persona que grafique lo que vio, lo que vamos a ver es que vio la cabina nada más alejándose y después vio la cola acercándose. ¿Sale? Entonces, la cola negativa, ahora, esta persona como estaba parada al final del andén, la vio positiva. Mientras que la cola positiva, como solo la vio alejarse, lo que va a ver es una carga negativa. Entonces, aquí en esta figura, en la célula, lo que estamos viendo es que el positivo estaba viendo la cola del vector y la cola del vector es negativa, mientras que la cabeza estaba viendo
la cabeza que es negativa del electrodo va a estar viendo la cabeza que es positiva. Entonces, lo positivo lo va a ver como negativo, mientras que lo negativo, que normalmente aquí arriba lo veíamos hacia abajo, lo va a ver como positivo hacia arriba. ¿Sale? Entonces, este modelo bicelular nos ayuda a entender que todo depende con cómo vea yo la célula. Entonces, aquí voy a poner nada más el dibujito, esperando que a todos nos quede claro. Pero cuando yo pongo aquí mi ojito, la célula va a estar viendo que se acerca. Acuérdense que la punta de un vector siempre es positiva, entonces va a estar viendo que se acerca a lo positivo, por lo tanto lo va a registrar como positivo. Y lo negativo se aleja. ¿Qué pasa ahora aquí? Ahora aquí la persona está viendo desde acá, ¿sale? Entonces está viendo que nuestro vector tanto se acerca a lo positivo como se aleja a lo negativo. Entonces, o se cancelan o se ve un vector de estas características. Finalmente, en esta imagen, lo que nosotros tenemos es que nuestro ojito está acá. Nuestro ojito está acá, ¿sale? Y entonces aquí va a ver este ojito que el vector se aleja y entonces lo positivo, como lo va a ver que se aleja, lo va a ver como negativo y la cola negativa la va a ver que se acerca, entonces la va a registrar de esta forma. Esto tiene un papel muy importante cuando ahora vemos la forma de nuestro electrocardiograma. Entonces, seguro alguna vez ya la habían visto, pero se las presento. Esta es la forma de nuestro electrocardiograma fisiológico, ¿sale? Entonces, este electrocardiograma va a tener en nuestro E de la YES al voltaje. Cada uno de estos cuadritos que están viendo ustedes aquí, cuando lo vemos en el eje de la YES, representan 0.1 milivoltios. Cuando nosotros vemos el eje de las X, el eje de las X representa tiempo. Cada cuadrito dentro del eje de las X, y esto lo voy a anotar, representa 0.04 segundos, ¿sale? Mientras que aquí va a representar 0.1 milivolts cada uno de los cuadritos, ¿sale? Entonces nosotros vamos a ver que el electrocardiograma va a tener diferentes ondas y diferentes segmentos. La primera importante que hay que recordar es la onda P. La onda P me va a estar hablando de despolarización, le voy a poner desp, de los atrios. ¿Sale? Entonces la onda P me va a hablar de la despolarización de los atrios. Después de la onda P, vamos a tener un complejo QRS. El complejo QRS me va a hablar de despolarización, pero esta despolarización va a ser ventricular. ¿Sale? Después vamos a tener una última onda, que es la onda T. Esta onda T me va a hablar, ahora en lugar de una despolarización, de una repolarización. Y esta repolarización no va a ser atrial, sino que va a ser ventricular. Ahora, la repolarización atrial no la vamos a ver en el electrocardiograma porque generalmente la repolarización atrial va a ocurrir a la par de la despolarización ventricular. Y recordemos que la despolarización ventricular está dada por el complejo QRS. Ahora, las ondas van a indicar cambios en voltaje porque estas están marcadas como cambios en el eje de la Y. Los cambios en el eje de las X van a ser cambios en tiempo y estos cambios en tiempo se van a llamar intervalos, ¿sale? Cuando nada más nos interesa medir el tiempo de un punto a otro, le vamos a llamar intervalo. Cuando solamente nos interesa la forma, pero no la medición del tiempo, le vamos a llamar segmento. Entonces, intervalo es cuando nos interesa el tiempo, segmento es cuando no nos interesa el tiempo, ¿sale? Entonces, el intervalo que ocurre desde el principio de una onda P hasta el inicio de un pico u onda R del complejo QRS, le vamos a llamar intervalo PR. El intervalo PR de un electrocardiograma lo que nos va a estar indicando es el tiempo que se tarda en pasar, y esto lo vamos a ver acá, el tiempo que se tarda en pasar
la corriente desde el nodo SA hasta el nodo atrioventricular, porque recuerden que una vez que pasa del atrioventricular, ya se va hacia los ventrículos y la despolarización ventricular es el QRS. Entonces, desde el principio de la onda P hasta el principio del QRS, estamos hablando del paso desde el nodo SA hasta el nodo AB. A eso se le va a llamar, a ese tiempo que está entre el inicio de la onda P y el inicio del intervalo QRS, se le va a llamar intervalo PR. El segmento ST ocurre al final de la despolarización ventricular y representa el tiempo antes del cual nosotros vamos a empezar a tener la repolarización. Entonces, el segmento ST va a ser muy indicativo del tiempo que despolarización hasta la repolarización. Y cualquier alteración en este segmento nos pudiera estar hablando de alteraciones en la repolarización del corazón. Entonces, voy a pasar a la siguiente parte del pizarrón para que empecemos a platicar un poquito más de qué hacer con esta información, ¿sale? Entonces voy a pasar acá, ahorita pasamos a las imágenes, pero primero vamos a hacer algunas aclaraciones. Entonces voy a dibujar de nuevo mi electrocardiograma. Entonces esta es una onda normal del electrocardiograma. Reitero mi onda P. La onda P me va a hablar de despolarización atrial. Nosotros no vamos a ver la repolarización atrial porque la repolarización atrial ocurre a la par del complejo QRS. El complejo QRS nos va a hablar de despolarización ventricular. Vamos a tener después de la despolarización ventricular la onda T. Ahora, habíamos platicado durante la lámina previa en el pizarrón, particularmente cuando vimos estos segmentos, que la onda o la forma en que los electrodos de un electrocardiograma van a percibir la onda tenía que ver fundamentalmente con dónde estaba posicionada el electrodo o cómo iba a ver este electrodo el vector de despolarización del corazón. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene esto para las ondas de nuestro electrocardiograma. Entonces, yo les había dicho que generalmente las cosas que se iban hacia arriba en un electrocardiograma indicaban una carga positiva y las cosas que se iban hacia abajo, y esto lo voy a poner a lo mejor sí con colores, entonces hacia arriba me indica una carga positiva y hacia abajo me indica una carga negativa. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Despolarización, carga positiva. Muy bien. Aquí hay cierta porción negativa, pero supongo que tiene que ver con la forma que tiene el corazón, pero en general tiende a ser positivo, es una despolarización. Muy bien. Ahora, la onda T es una repolarización. ¿Por qué la onda T, si es una repolarización, se ve positiva en el electrocardiograma? Esa es una duda muy importante y que va a tener implicaciones relevantes sobre para qué nos va a servir la onda T dentro de la interpretación del electrocardiograma. Para esto, quiero que recordemos brevemente un concepto que mencioné hace un momento. Histológicamente, el corazón va a tener un epicardio y va a tener un endocardio. Con el color azul voy a dibujar la dirección en la cual se va a llevar a cabo la despolarización. Entonces, la despolarización del corazón se va a llevar a cabo desde endocardio y hacia el epicardio. Esto va a ser muy importante porque va a indicar que el primer tejido que se va a despolarizar va a ser el endocardio. El último tejido que se va a despolarizar va a ser el epicardio. Ahora, lo lógico en esto sería que si este fue el primero en despolarizarse, también sea el primero en repolarizarse. Sin embargo, vamos a ver que en la práctica ocurre algo diferente. Entonces voy a anotar aquí en esta flecha el vector de despolarización. Entonces recordamos que el vector de despolarización tiene una cola negativa y una cabeza positiva. Pero ¿qué va a pasar con el vector de repolarización? Y este vector de repolarización pues va a tener una carga inversa, ¿sale? Entonces la punta de un vector de repolarización va a tener carga negativa en lugar de positiva. Entonces esto lo voy a dibujar con verde. Entonces el vector de repolarización va a terminar yendo en la misma dirección que el vector de despolarización. Entonces este va a ser negativo y esto va a ser positivo, ¿sale? Y entonces
esto es lo que uno esperaría. Uno esperaría que si primero se despolariza el endocardio, también sea el primero en repolarizarse y que veamos un vector neto negativo y que esto, en lugar de verse hacia arriba, debería de verse hacia abajo. Sin embargo, eso no pasa, ¿sale? Y esto no pasa debido a un fenómeno que se conoce como isquemia fisiológica. ¿Qué es la isquemia fisiológica? La isquemia fisiológica es un concepto mediante el cual la irrigación del corazón va a ocasionar un cambio en los fenómenos eléctricos del corazón. Entonces, este vector de repolarización no se va a ver como nos gustaría que se viera, ¿sale? Debido, y esto lo voy a poner en rojo, a que la irrigación de las arterias coronarias va a ir desde epicardio, el endocardio va a tener una irrigación comparativamente menor a el epicardio. Por lo tanto, aunque el epicardio fue el último segmento que se va a despolarizar, va a ser el primer segmento que se va a repolarizar. Y entonces nuestro vector de repolarización, que recuerden, un vector de repolarización tiene cabeza negativa y cola positiva, en lugar de ir en la dirección en la que se llevó a cabo la despolarización, va a ir en la dirección inversa. Y entonces nosotros vamos a tener que debido a la isquemia fisiológica, o sea, debido a que la irrigación por las arterias coronarias va de epicardio hacia endocardio, nuestro vector de repolarización va a ir de acá hacia acá. ¿Por qué? Porque recuerden que la repolarización está mediada por la salida de potasio. Por lo tanto, que nosotros tengamos mayor irrigación va a barrer más rápidamente los iones y esto va a ocasionar un mayor gradiente que va a facilitar la salida de potasio más rápida en el epicardio. Esa salida más rápida de potasio va a ocasionar que aunque se haya despolarizado apenas, se pueda repolarizar con mayor rapidez. Esta repolarización va a inducir que nuestro vector de repolarización vaya en dirección inversa y que la cabeza negativa quede hacia el endocardio y la positiva quede hacia el epicardio. Entonces nuestro electrocardiograma, que aquí lo voy a poner con un ojito, nuestro electrocardiograma va a estar viendo el epicardio porque va a estar viendo afuera del corazón. Entonces, como va a estar viendo afuera, lo que va a ver es precisamente un vector de repolarización con cola positiva. Y esto lo va a registrar como onda T. Entonces, recapitulando, ¿por qué la onda T del electrocardiograma es positiva? Si es una onda de repolarización, se debe a la isquemia fisiológica. La isquemia fisiológica implica que aunque la despolarización normal del corazón se da desde endocardio hacia epicardio, y eso implicaría que lo primero que se despolariza debía de ser lo primero que se repolariza, la forma en que esté irrigada el corazón induce una isquemia fisiológica, donde la porción del endocardio va a ser la última en irrigarse, y como va a ser la última en irrigarse, va a ser la última en repolarizarse. Por lo tanto, el vector de repolarización va a ser de epicardio hacia endocardio, y lo que vamos a ver afuera es la cola positiva. Eso es lo que va a registrar nuestro electrocardiograma y por lo tanto la onda T va a ser positiva. Esto tiene relevancia clínica muy importante. ¿Por qué? Porque si son las arterias coronarias las que están condicionando que la onda T sea positiva, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la onda T de pronto se vuelve negativa? Lo que nos estaría indicando una negativización de la onda T es que algo con las arterias coronarias no está funcionando. Las arterias coronarias no están cumpliendo con esa isquemia fisiológica y esa isquemia fisiológica no está permitiendo que la onda T sea positiva. Por lo tanto, si la onda T no es positiva, lo que esto va a estar ocasionando es una isquemia, ¿sale? Entonces, indica isquemia. Cualquier alteración de la onda T, ya sea que se eleve el segmento ST, que se negativice la onda T, o que las ondas T, por ejemplo, que este segmento ST, que es el tiempo de repolarización desde el ventrículo hacia que inicia la propia repolarización, se haga descendiente o se mueva hacia abajo, eso también indica una alteración de repolarización e indica una etapa ya de instauración de un infarto. Entonces, como las arterias coronarias inducen la forma de la onda T, cualquier alteración
de las arterias coronarias va a impactar fundamentalmente a la onda T y al segmento ST. ¿Sale? En caso de que esto no quede claro, lo discutimos un poquito más en la clase. Y con esto concluimos la primera parte de la clase de hoy, que tiene que ver con las bases fisiológicas del electrocardiograma.